¿Qué convierte a un hombre en una figura legendaria y en el líder de un movimiento que cambió la historia? En este video, descubre la asombrosa vida de Martin Luther King Jr., desde su lucha pacífica por los derechos civiles hasta su impactante legado que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Únete a nosotros para explorar cómo un solo hombre logró transformar una nación y dejar una huella indeleble en el corazón de la humanidad. Martin Luther King Jr. fue una de las figuras más influyentes en la historia de los Estados Unidos y el mundo entero, especialmente por su papel en el movimiento por los derechos civiles. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, King fue un líder apasionado que luchó incansablemente por la igualdad racial y la justicia social. Como pastor bautista y defensor de la no violencia, utilizó la resistencia pacífica como su arma principal en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. King es conocido por su capacidad para inspirar a las masas con sus discursos poderosos y emotivos, siendo el más icónico su discurso, "Tengo un sueño", pronunciado durante la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963. Su visión de una sociedad donde todas las personas son iguales, sin importar su raza, color o credo, resonó profundamente en el corazón de millones de personas. Además de su oratoria, King encabezó numerosas marchas y protestas pacíficas que desafiaron las leyes segregacionistas del sur de Estados Unidos, logrando importantes cambios legislativos con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Su incansable lucha por la justicia social le valió reconocimiento internacional, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1964. A pesar de enfrentarse a desafíos, amenazas y ataques personales, King nunca abandonó su compromiso con la no violencia y la justicia. La vida de Martin Luther King Jr. fue truncada de forma trágica el 4 de abril de 1968 cuando fue asesinado en Memphis, Tennessee, pero su legado vive en la memoria colectiva y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un mundo más justo e igualitario. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Creció en una familia religiosa, siendo su padre, Martin Luther King Sr., pastor bautista, y su madre, Alberta Williams King, maestra de escuela. Desde temprana edad, King estuvo expuesto a los principios de la fe cristiana y a la lucha por la igualdad, ya que su padre era un líder activo en la comunidad afroamericana de Atlanta y en la iglesia. King asistió a escuelas segregadas, lo que lo hizo consciente de las injusticias raciales desde muy joven. A los 15 años, ingresó en el Morehouse College, una universidad históricamente negra en Atlanta, donde se graduó con una licenciatura en sociología en 1948. Durante su tiempo en Morehouse, King fue influenciado por su mentor, el presidente de la universidad, Benjamin Mays, quien lo inspiró a considerar el ministerio como una carrera. Después de Morehouse, King asistió al Seminario Teológico Crouse en Pensilvania, donde estudió teología y se graduó en 1951. Allí, se familiarizó con los principios de la resistencia pacífica y la desobediencia civil a través de las enseñanzas de Mahatma Gandhi, ideas que influyeron profundamente en su enfoque hacia el activismo en años posteriores. Posteriormente, King continuó sus estudios en la Universidad de Boston, donde obtuvo un doctorado en teología sistemática en 1955. Durante sus estudios, conoció a Coretta Scott, con quien se casó en 1953. La pareja tuvo 4 hijos juntos. La sólida base educativa de King, combinada con su formación espiritual y su compromiso con la justicia social, sentaron las bases para su papel como líder en el movimiento de derechos civiles. Martin Luther King Jr. tuvo una carrera destacada como líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su enfoque estuvo centrado en la lucha por la igualdad racial y la justicia social a través de la resistencia pacífica y la desobediencia civil. A continuación, se describen algunos de los aspectos más significativos de su carrera y activismo. Pastor en Montgomery. En 1954, King se convirtió en el pastor de la Iglesia Bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Su papel como líder religioso lo situó en el centro de los eventos clave en la lucha por los derechos civiles. Boicot de autobuses de Montgomery.
En 1955, Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús en Montgomery. Esto llevó a un boicot de los autobuses que duró más de un año. King fue uno de los líderes de este movimiento, que finalmente llevó a un fallo de la Corte Suprema de los EUU que declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. Liderazgo en la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, SCLC. King fue uno de los fundadores de la SCLC en 1957. Esta organización se centró en la lucha por los derechos civiles a través de medios no violentos, inspirándose en las enseñanzas de Gandhi. Marchas y protestas pacíficas. King lideró numerosas manifestaciones pacíficas, incluidas las marchas de Selma a Montgomery en 1965, que tuvieron un impacto significativo en la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965. También lideró marchas y manifestaciones en otras ciudades del sur de Estados Unidos para desafiar las leyes y prácticas de segregación. Discurso: Tengo un sueño. El 28 de agosto de 1963, King pronunció su discurso más famoso, Tengo un sueño, durante la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. En su discurso, King visualizó un futuro de igualdad racial y justicia para todos. Premio Nobel de la Paz. En 1964, King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por los derechos civiles y su papel en la eliminación de la segregación racial. Últimos años y enfoque en la pobreza y la guerra. En sus últimos años, King amplió su enfoque hacia la lucha contra la pobreza y se manifestó en contra de la guerra de Vietnam. Su activismo se volvió cada vez más crítico de las desigualdades económicas y las injusticias más allá del tema racial. La carrera y el activismo de Martin Luther King Jr. fueron fundamentales para lograr avances significativos en los derechos civiles y continúan siendo una fuente de inspiración para los movimientos de justicia social en todo el mundo. Martin Luther King Jr. es conocido por su liderazgo en eventos clave y por sus discursos poderosos que inspiraron a millones de personas en su lucha por los derechos civiles. A continuación, se presentan algunos de los principales eventos y discursos de su vida. Boicot de autobuses de Montgomery, 1955 a 1956. El boicot comenzó cuando Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder su asiento en un autobús a una persona blanca. King se convirtió en uno de los líderes del boicot, que duró 381 días y llevó a un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. I Have a Dream, 1963. Uno de los discursos más icónicos de King, Tengo un sueño, fue pronunciado durante la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad el 28 de agosto de 1963. En este discurso, King expresó su visión de una sociedad en la que todas las personas sean iguales, independientemente de su raza. Marchas de Selma a Montgomery 1965. King lideró varias marchas de Selma a Montgomery, Alabama, para protestar contra la supresión del voto de los afroamericanos. Estas marchas atrajeron la atención nacional e internacional y llevaron a la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Letter from Birmingham Yal, 1963. Mientras estaba encarcelado en Birmingham, Alabama, King escribió una carta en respuesta a un grupo de clérigos blancos que lo criticaron por liderar protestas. En la carta, King defendió la desobediencia civil como medio para lograr la justicia y explicó la urgencia de luchar contra la segregación. Premio Nobel de la Paz 1964. En 1964, King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por los derechos civiles. En su discurso de aceptación, reiteró su compromiso con la no violencia y la lucha por la justicia. Discurso, Beyond Vietnam, a Time to Break Silence, 1967. King pronunció este discurso en la iglesia Riverside en Nueva York, donde expresó su oposición a la guerra de Vietnam y su preocupación por el impacto de la guerra en los pobres y desprotegidos de Estados Unidos. IBB en To the Mountaintop, 1968. Este fue el último discurso de King, pronunciado el 3 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, un día antes de su asesinato.
En él, reflexionó sobre su lucha y habló de su visión de la Tierra Prometida, mostrando su valentía y determinación incluso ante los peligros personales. Estos eventos y discursos son solo una parte del legado de Martin Luther King Jr., que continúa inspirando a personas de todo el mundo a luchar por la igualdad, la justicia y la paz. Martin Luther King Jr. enfrentó numerosas controversias y desafíos a lo largo de su carrera como líder del movimiento por los derechos civiles. A pesar de su enfoque no violento, tuvo que lidiar con críticas, amenazas y otros obstáculos. Algunos de los principales desafíos y controversias que enfrentó incluyen amenazas y ataques personales. King fue objeto de amenazas de muerte y ataques físicos durante su liderazgo en el movimiento de derechos civiles. Su casa en Montgomery fue bombardeada durante el boicot de autobuses, poniendo en peligro a su familia. Detenciones y encarcelamientos. A lo largo de su vida, King fue arrestado varias veces por participar en protestas pacíficas y desafiar las leyes segregacionistas. Su arresto más conocido tuvo lugar en Birmingham, Alabama, en 1963, donde escribió su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham. Críticas desde dentro del movimiento. Aunque King fue un líder carismático y ampliamente respetado, también enfrentó críticas de otros líderes de derechos civiles, quienes consideraban que sus métodos pacíficos no eran suficientes o que su enfoque era demasiado conservador. Controversias políticas. Algunas de las posiciones de King, especialmente su oposición a la guerra de Vietnam, le valieron críticas tanto de políticos como de simpatizantes del movimiento. Sus opiniones fueron vistas como demasiado radicales por algunos, lo que provocó una pérdida de apoyo en ciertos sectores. Seguimiento del FBI. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, supervisó de cerca a King, considerando su influencia como una amenaza potencial para el orden social y político de Estados Unidos. El FBI intentó desacreditarlo a través de campañas de desinformación y vigilancia. Tensiones financieras. King y su organización, la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, SCLC, enfrentaron problemas financieros a lo largo de los años, lo que dificultó sus esfuerzos para organizar y apoyar movimientos de derechos civiles. Resistencia a la igualdad racias. A medida que el movimiento de derechos civiles avanzaba, King enfrentó una fuerte oposición de defensores de la segregación y grupos racistas como el Ku Klux Klan. Las manifestaciones pacíficas que lideraba a menudo eran confrontadas con violencia. A pesar de estos desafíos, King se mantuvo firme en su compromiso con la lucha no violenta por la justicia y la igualdad. Su valentía y determinación contribuyeron significativamente a los avances en los derechos civiles en Estados Unidos y continúan inspirando a personas en todo el mundo. El legado de Martin Luther King Jr. es inmenso y perdurable, y su trágico asesinato marcó un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos y en el movimiento por los derechos civiles. Aquí se detalla su legado y los eventos en torno a su asesinato. Legado. Avances en los derechos civiles. King desempeñó un papel crucial en la aprobación de leyes históricas como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que eliminaron barreras legales a la igualdad racial en Estados Unidos. Inspiración para el cambio social. Su defensa de la resistencia pacífica y su compromiso con la justicia social han inspirado a generaciones de activistas de todo el mundo a luchar contra la injusticia y la opresión. Día de Martin Luther King Jr. En 1983, el presidente Ronald Reagan firmó la ley que estableció el tercer lunes de enero como el Día de Martin Luther King Jr., un día festivo nacional en su honor. Este día celebra su legado y su contribución a la lucha por los derechos civiles. Modelo de liderazgo ético. King es recordado por su liderazgo basado en principios, integridad y valentía moral. Su enfoque en el amor y la empatía como herramientas para el cambio sigue siendo un modelo para líderes de todo el mundo. Legado internacional. El mensaje de King de paz, justicia y derechos humanos trasciende las fronteras de Estados Unidos. Ha inspirado movimientos de derechos civiles y luchas por la igualdad en otros países. Asesinato. Fecha y lugar. Martin Luther King Jr.
fue asesinado el 4 de abril de 1968 en el balcón del motel Lorraine en Memphis, Tennessee. Estaba en la ciudad para apoyar a los trabajadores sanitarios en huelga. Impacto. La noticia de su asesinato causó conmoción y dolor en todo el mundo. Provocó disturbios en más de 100 ciudades de Estados Unidos, lo que reflejó la profundidad del dolor y la frustración por su muerte. Investigación y consecuencias. James Earl Ray fue arrestado y acusado de su asesinato. Se declaró culpable en 1969 y fue sentenciado a 99 años de prisión. Aunque aceptó su responsabilidad, más tarde intentó retractarse. El asesinato de Martin Luther King Jr. fue una pérdida devastadora para el movimiento por los derechos civiles y para aquellos que abogaban por la igualdad y la justicia. Sin embargo, su legado vive a través de sus contribuciones al cambio social y los principios que defendió. Su vida y su muerte continúan inspirando a personas de todo el mundo a luchar por un mundo más justo y equitativo. Martin Luther King Jr. fue una figura trascendental en la historia de los derechos civiles y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones posteriores. Su lucha por la igualdad racial y la justicia social, basada en los principios de la no violencia y el amor, transformó la sociedad estadounidense y tuvo un impacto en todo el mundo. Aunque enfrentó numerosos desafíos, incluyendo amenazas, ataques y críticas, su valentía y determinación nunca vacilaron. A través de su liderazgo en eventos clave como el boicot de autobuses de Montgomery y la marcha sobre Washington, King logró avances significativos en los derechos civiles. Sus discursos, especialmente "Tengo un sueño", continúan resonando en los corazones de personas de diversas procedencias. El asesinato de Martin Luther King Jr. fue una tragedia que sacudió al mundo, pero su legado persiste en los movimientos de derechos humanos, igualdad y justicia social en todo el planeta. Su vida nos recuerda la importancia de luchar por un mundo más justo y equitativo, y su mensaje de amor y paz sigue guiando a aquellos que buscan un cambio positivo. Hoy, el legado de Martin Luther King Jr. es celebrado en todo el mundo como un símbolo de esperanza y un llamado a la acción para construir un futuro donde todos sean tratados con dignidad y respeto, sin importar su raza, género, religión o origen.